Es licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad de San Carlos de Guatemala. Cuenta con una maestría en Derecho Penal. Además, cuenta con estudios en doctorado en Derecho. Asimismo, es parte de la red de formadores. Ha sido docente, ponente, panelista y moderadora en actividades del Ministerio Público, Superintendencia de Administración Tributaria, Instituto Nacional de Ciencias Forenses, entre otros. Tiene más de 25 años de experiencia en el organismo judicial, 20 años de ejercicio profesional y 17 años que se desempeña en el cargo de jueza. Además, cuenta con diferentes reconocimientos, siendo uno de ellos el premio Ana María Rosa Vargas a la mejor sentencia con perspectiva de género en el ramo penal, otorgado en el 2020. Así que otorguémosle un fuerte aplauso. Muy buena tarde a todos y todas. Qué bueno poder saludarles. Agradezco la invitación que me fue realizada por el Instituto de la Víctima, a la directora, a la Junta que está a cargo a nivel del Instituto de la Víctima, para poder estar con ustedes en esta tarde. Hablar y abordar el tema de buenas prácticas en el tema de reparación digna, integral y transformadora ha sido un reto. La transición que existe de una reparación digna visualizada únicamente en el aspecto económico, sin que se visualice el factor social, salud, educativo, ha sido un reto para el sistema de justicia. Y quiero poder enfocar cómo esta reparación digna ha llegado a lo que quizás a través del instituto encontró, es decir, que ustedes no encontraron malas prácticas, porque a través de la ley que le da vida al instituto, y eso es lo que yo quiero mostrarles en esta oportunidad, cómo ha evolucionado el tema de la reparación digna. La Corte Interamericana de Derechos Humanos nos ha establecido algo muy importante. Todo acto humano tiene una consecuencia. En el foro anterior abordaban las especialistas del equipo multidisciplinario. Nosotros los abogados y abogadas no podemos hacer nada si no tenemos un experto en psicología, un experto en salud, un experto en psiquiatría que nos oriente a poder realizar el tema de la reparación digna. ¿Me escuchan? Sí. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, yo no soy mucho de estar en un solo lado, entonces me gusta observarlos a todos y a todas. La Corte ha indicado que todo acto tiene unas consecuencias. Algunas son próximas y a otras son a futuro, y eso las psicólogas lo saben. Algunos datos o unas consecuencias jurídicas no se pueden ver en el momento, se van a visualizar por el transcurso del tiempo y va a depender del círculo el acompañamiento que tenga la víctima, del cual usted es importante en este proceso. Muchas víctimas cuentan con un sistema que logra poder empoderarlas en poco tiempo y algunas víctimas tardan un proceso más extenso. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha hecho este ejemplo y dice que las consecuencias en una víctima, algunas son perceptibles a corto o largo, pero que van disminuyendo con el paso del tiempo. En el foro las expertas nos decían cómo se tiene que trabajar el tema de la reparación digna. Yo les indicaba a ustedes que la reparación digna, ustedes nacen en el 2016 y ya no encuentran malas prácticas. Es decir, que el trabajo que se realiza a partir del instituto, si lo queremos ver como un hito de transición, ustedes son el cambio en el tema de reparación digna. En el año 85, con la nueva Constitución, se empieza a visualizar el tema de los derechos humanos desde el enfoque convencional a través del artículo 44 y 46. Ahí empieza a visualizarse un enfoque de derechos humanos. En el año 2008, en la ley especializada, tenemos una reparación digna
pero que no contempla todos los elementos. Empezamos a visualizar el tema de la reparación digna y el tema del daño a la víctima, pero esta reparación digna que tiene la ley contra el femicidio no es aún completa. En el año 2009, a través del decreto 9-2009, o lo que le llamamos la ley BET, o la ley contra la violencia sexual, explotación y trata de personas, da un salto más y visualiza la reparación digna como un derecho de la víctima y ya los enfoques se van ampliando. Pero en el decreto 21-2016 es el hito trascendental del tema de la reparación digna. Y lo vamos a ver con un ejemplo que da a través de la ley que crea el instituto. Allá por el año 2020 tal vez, en un proceso de femicidio, fue antes de la vigencia de la ley del instituto. Estaba yo en Escuintla, en el Tribunal Especializado de Escuintla, entonces fue tal vez 2013-14. Comparece una persona a solicitar medidas de seguridad. Y cuando entramos a discusión, porque era un proceso de tribunal integrado, para esa época no teníamos el decreto 21-2016, y nuestra descripción de víctima en el Código Procesal Penal era muy corta. Excluía a las personas que podíamos catalogar como víctima. Comparece el esposo de la víctima, porque no había sido él el agresor o el sindicado, había sido otro familiar quien le había dado muerte, y llega el esposo de la víctima a pedir medidas de seguridad. Cuando entramos a analizar el tema de las medidas de seguridad, uno de los jueces indicó: no es procedente otorgar medida porque esta persona no está catalogada dentro de las descripciones que la ley, el decreto 22-2008, determina como víctima, porque la ley especializada dice mujer víctima del delito para la aplicación de medidas de seguridad. Y él no cumple el presupuesto de ser mujer. Entonces no es posible otorgarle medidas de seguridad. En esa época, al no existir la ley del Instituto de la Víctima, era difícil hacerle comprender a una persona que víctima era toda persona afectada de forma directa e indirecta, y el esposo cómo no iba a ser afectado si se había quedado a cargo de sus hijos y él necesitaba protección del Estado. En esa oportunidad tuvimos que hacer un análisis desde el artículo 46 y 44 constitucional para poder otorgarle medidas de seguridad. A través del decreto 21-2016 nos dan elementos de la reparación digna. La reparación digna que a través de la reforma 7-2011 en el Código Procesal Penal no es completa. Si yo le preguntara a los abogados litigantes del instituto, ¿qué obstáculos tienen ustedes cuando entran al tema de reparación digna? ¿Qué es lo primero que la defensa pública le solicita a ustedes que acrediten en el tema de reparación digna? 124. Señora juez, por favor, reglas probatorias. El 124 determina que en reparación digna tienen que presentarse pruebas y se tienen que aplicar las reglas probatorias. Y entonces, al analizar este aspecto, tenemos que hablar de la interseccionalidad. ¿Por qué? Cuando nosotros aplicamos un derecho positivo, las reglas probatorias del 124 del Código Procesal Penal, estamos invisibilizando el control de convencionalidad que vamos a hablar más adelante. Usted como abogado y abogada, vamos a ver cómo las trabajadoras sociales, cómo las psicólogas tienen que aportar para el trabajo que hace el abogado y la abogada. Yo llegué a Chimaltenango en el año 2017, venía de un modelo de atención integral del Ministerio Público, podría decirle casi nulo.
dentro de los procesos que conocimos, no existía una prueba que se denominara informe de trabajo social. No existía. Cuando yo llego a Chimaltenango y miro que en todos los procesos iba un informe de trabajo social también trazado en las víctimas, analizando, y yo le decía en su momento a la trabajadora social, cuando yo le doy lectura a los informes de trabajo social del Ministerio Público, usted me traslada y hasta me parece que yo me voy con usted a hacer ese informe de trabajo social, de cómo usted describe, cómo era el lugar, cómo era el contexto, cómo era la víctima, cuál fue el daño, cómo percibió el daño y de qué manera sugiere el fiscal a través de trabajo social que ese daño sea resarcido. Trabajo social es muy importante en el tema de la reparación digna. En muchos casos, la trabajadora social del Ministerio Público salvó las investigaciones del Ministerio Público, porque dentro de la información que había ido a recabar para el tema de reparación digna, habían elementos que habían quedado sueltos dentro de la investigación. Trabajo social es una rama importante porque nos va a decir a los jueces, trabajadoras sociales, no pueden ser trabajadoras sociales de escritorio, no pueden ser trabajadoras sociales de llamada, es trabajo de campo, es visualizar cómo está la víctima. Yo observaba en las descripciones, en las historias, en las fotografías, las condiciones de las víctimas. Cuando hablamos de la interseccionalidad, son esos factores importantes que tiene que visualizar. Decía la licenciada que estaba aquí, cuando yo le digo soy la psicóloga, yo les miro su cara de tristeza. Dicen, yo quería hablar con la abogada. Yo quería hablar con el abogado, con la psicóloga, no, porque mire, usted no me va a solucionar, piensan las personas. Cuando el aspecto psicológico es importante en el proceso. Las trabajadoras sociales, cuando se constituyen a visualizar, nos pueden plantear en reparación digna cómo esa reparación no únicamente va a visualizar el aspecto económico. El sistema de atención integral de la justicia especializada, que se integra de 2 psicólogos y 2 trabajadoras sociales, es un modelo que coadyuva también en el tema de la reparación digna. Pero, en el caso del instituto, actualmente, en los casos que se constituye como querellante adhesivo, tiene que presentar su informe de trabajo social. Y no puede ser cualquier informe de trabajo social. En la interseccionalidad, usted le puede preguntar a una persona, incluso de este auditorio, ¿usted considera que el poderle darle un animal, una gallina, una oveja, un chivo, puede reparar dignamente a una persona? Y cualquiera podría decir, no. No a usted como persona. Y por eso nos sirve la interseccionalidad, porque me permite visualizar a la víctima en su contexto y qué significa para ella que le repare dignamente. Y la Corte nos ha dicho que en la reparación digna tenemos que tener cuidado. Tiene que existir una relación de causalidad entre el daño causado y lo que se está solicitando en el tema de reparación digna. En este caso, esos factores que me van a permitir reparar de forma integral. Control de convencionalidad. Tenemos, lo decía el foro anterior, diversos tipos de víctimas. Niños, niñas, adolescentes, adultos mayores, mujeres, víctimas retractadas, víctimas que están con el ánimo de seguir adelante. Y aquí viene un elemento que va a ser muy conocido por los abogados y las abogadas: el control de convencionalidad. Una herramienta de carácter regional americano. Cuando yo en el año 2016 en Escuintla 15 empecé a hablar del control de convencionalidad en mis decisiones, los abogados se reían y me decían los abogados,
Eso ni es jurisprudencia, porque no hay fallos contestes de las sentencias de la Corte. Ni siquiera concebían en qué consistía el control de convencionalidad. Y lo confundían con la doctrina o la jurisprudencia a nivel nacional. ¿Cómo me va a servir el control de convencionalidad para poder avanzar en el artículo 124 del Código Procesal Penal que me dice, conforme las reglas probatorias, señora juez, pídale a la mujer indígena que le traiga las facturas del daño que le provocó? Pídale a la mujer que trabaja dentro de su casa o con una actividad que no tiene un control de fiscalización, pídale las facturas, pídale los comprobantes. No lograríamos una reparación. Esto en el aspecto de daño, el daño material. Pero hay un daño inmaterial, hay medidas, y entonces a través del control de convencionalidad sabemos que existen diversas medidas de reparación. Las medidas de reparación van desde la rehabilitación, daño material, garantías de no repetición, medidas de satisfacción. Esas nosotros las abarcamos, las establecemos. Actualmente el Ministerio Público está llevando a cabo un análisis de sentencias en que se dicten, en que se cumplan con las medidas. Y revisamos que algunas fiscalías aún no conciben las diferencias. Y verificamos con muy buenos ojos que algunas fiscalías han avanzado en solicitar las medidas. Pero en el caso Claudina Isabel nace del control de convencionalidad. El control de convencionalidad nos determina que como abogadas, psicólogos, trabajadoras sociales, jueces, fiscales, defensores, querellantes, defensores públicos, todos y todas estamos obligadas a aplicar obligatoriamente el control de convencionalidad. El párrafo 193 de la sentencia Hellman versus Uruguay nos dice que las sentencias de la Corte Interamericana son de carácter obligatorio. No es una opción, es una obligación. ¿Y qué nos relaciona en el caso en donde fuimos condenados como Estado? En el caso Claudina Isabel Velázquez Páez, en la relación del nexo causal. Ustedes como abogados de las víctimas le tienen que explicar el nexo causal. La Corte indica, ha establecido que las reparaciones deben tener un nexo causal con los hechos del caso, los daños acreditados, así como las medidas solicitadas. En el caso Fernández Ortega versus el Estado de México, en el párrafo 223, habla del principio de equidad. ¿Cuántos de ustedes conocen y aplican el principio de equidad? ¿Pueden levantar su mano? Lic. Sí, Eli Carlos, por supuesto. ¿Cómo opera el principio de equidad? La Corte no pierde de vista que Fernández Ortega es una mujer indígena, en una situación de especial vulnerabilidad, lo cual será tenido en cuenta en las reparaciones que se otorguen en esta sentencia. La Corte aplica interseccionalidad y dice, la víctima es una mujer indígena. Y entonces la Corte indica, especialmente lo que está, que cuando se dicte una sentencia, y específicamente en el tema de la reparación, dice que tenemos que ver los padecimientos físicos, psicológicos que la víctima sufrió. Pero vean esto que está subrayado y en negritas, por favor, abogados y abogadas, trabajadoras sociales, psicólogos y psicólogas, vean esto que está subrayado. Para ello, debe obtener el consentimiento de las víctimas, brindando información previa, clara y suficiente de los tratamientos que se van a solicitar, el tiempo que sea necesario, y tiene que establecer una provisión de medicamentos, transporte, intérprete y otros gastos que se deriven.
Como el tema mío es las buenas prácticas, porque bonito hablar de todo lo que está en papel, el papel aguanta mucho. La Corte puede tener las sentencias que quiera, pero ¿qué hacemos nosotros? Ustedes nos dejaron un poquito sin un pie, nos dejaron sin una base muy buena que teníamos en Chimaltenango. La trabajadora social de Chimaltenango es una persona muy activa. Y siempre analizábamos que la víctima nos explicara qué quería del proceso. A veces los abogados nos enrolamos en lo que queremos jurídicamente y olvidamos qué quiere la víctima. ¿Se recuerdan ustedes que en el artículo 197 del Código Penal establecen los delitos de violación que se puede declarar el tema de la filiación y también declarar la pensión alimenticia o alimentaria? Pero todo va concatenado con la Corte. Quien tiene que pedir eso y desear eso es la víctima. Y ha pasado que los abogados en audiencia han solicitado la pensión y el reconocimiento de la persona o del niño o de la niña, y cuando se le ha pedido al sistema de atención integral que le explique lo que el abogado o la abogada está pidiendo en audiencia, las víctimas lloran y dicen: no, yo no quiero que mi hijo tenga el apellido de él. Yo no necesito de esa pensión, no la quiero. Pero como ahí está en la ley, yo lo pido porque está en la ley. La reparación digna es un derecho de la víctima, no del abogado, no de la abogada, es de la víctima. Y te tengo que explicar y pedir su consentimiento. ¿Y sabe qué pasó en algún tiempo con los jueces? Como estaba de moda las terapias y el acompañamiento psicológico, hubo un tiempo cuando empezamos a la reparación integral en que era una moda el acompañamiento psicológico. Y entonces empezaron a derivar a las víctimas acompañamiento psicológico y las apercibían que si no iban al acompañamiento psicológico les iban a certificar, cuando la reparación digna es un derecho de la víctima. Por eso tenemos que saber escuchar a la víctima y visualizar cuál es el daño que se produce. Cuando hablaba la licenciada Aura Esperanza, que es del Sistema de Atención Integral SAI, de la reparación digna, durante el proceso y posterior al proceso, es porque es algo que ellas sí hacen. El SAI de Chimaltenango está en las audiencias de reparación digna y nos explica cuáles fueron las medidas que realizaron. Nos explica qué hicieron durante el proceso. En un femicidio en grado de tentativa, recuerdo bien que la víctima había recibido el ingreso de un objeto punzocortante que le había afectado diversos órganos. Nosotros en Chimaltenango el tema de la tutela judicial efectiva, tanto la jueza contralora como nosotros lo tenemos claro. Estábamos hablando con mi compañera jueza, la licenciada Cori, me decía ella: yo creo que es importante que escuchemos a los niños víctimas en el tema de la reparación digna, me decía ella, a los niños que son representados por sus padres. Yo le decía: va a depender del contexto, porque comúnmente la contralora de Chimaltenango en el anticipo de prueba le pregunta: ¿tú qué le pedirías al juez, al niño o a la niña en el anticipo? ¿Qué le pedirías al juez? Y entonces allá tenemos la petición de la niña hacia el juez. Me recuerdo yo que creo que la Ley Cauri buscó a unas niñas que estaban en un hogar en un proceso de protección, en donde un juzgado común ya había dictado una absolutoria, era un reenvío. Y yo no sé qué hizo la Ley Cauri, porque el SAI de Chimaltenango, yo no sé cómo hace para buscar a los que no encuentra el Ministerio Público, el SAI de Chimaltenango lo encuentra. Donde ya el MP quiere desestimar, el SAI de Chimaltenango lo encuentra. Yo no sé qué hizo la Ley Cauri, y fue tan especial ver conectadas desde el hogar a las niñas víctimas y escuchar qué querían del proceso.
realmente el estar en una institución como la que ustedes están requiere de muchos retos. Yo siempre he pensado que el ser querellante adhesivo no es solo de tener un nombre, es que usted sí crea en el área victimológica. Si usted considera que hay víctimas que mienten, que hay víctimas que se inventan los casos, yo creo que este no es su lugar. Para estar en el Instituto de la Víctima, usted es el primero que tiene que estar empoderado y empoderada. Y establecer sus casos y verificar qué está pasando. Y en esa oportunidad yo me recuerdo que eran 2 niñas, una adolescente y una niña, y las conectaron. Nosotros estamos implementando la virtualidad al 100%, y recuerdo que las conectaron de la casa hogar, ahí estaban. ¿Y saben hasta qué se coordinó? Que estuvieran acompañadas de una psicóloga del hogar. ¿Y saben cuál fue la petición de las niñas? Ya había una absolutoria. El agresor era un familiar. Y cuando se les dio la palabra para que dijeran qué querían, dijeron, era una niña más o menos de unos 8 y 10, 11 años, recuerdo. Señora juez, queremos que nos crea lo que dijimos. No mentimos. Lo que nosotros contamos es lo que nos pasó. Era una violación. Y a un juez no nos creyó, porque absolvieron. Pero nosotros no estamos mintiendo. Esto nos pasó. Obviamente, esta sola palabra sin prueba no puede ser una circunstancia que modifique un fallo. Pero este elemento último en el tema del debate tiene un propósito. Ya hay una prueba establecida y esta es como la parte final que determina. ¿Quién estableció eso? El tema de psicólogos y trabajadores sociales que creen en una reparación digna. El tribunal observa, en este caso, para quienes no conocían los criterios de equidad, y con esto voy terminando, que ya me sacaron el semáforo rojo, los criterios de equidad son aquellos fundamentos que usted tiene que tener, abogado, cuando le pidan las facturas de cada caso. La Corte ha indicado que los jueces estamos obligados a fijar en equidad una remuneración económica. Aquí dice en el párrafo 286 de la sentencia Fernández Ortega versus el Estado de México, el tribunal observa que los representantes no presentaron documentación que acreditaran las ganancias devengadas por la señora Fernández Ortega. No obstante, dado que tanto la señora Fernández Ortega como su esposo trabajan en la cosecha de la parcela y ambos debieron descuidar sus tareas por los hechos del caso, el tribunal decide fijar en equidad y fija una cantidad de dinero. Trabajo social, ya se los había establecido, debe trasladar al juez o a la jueza al contexto de las víctimas sobrevivientes de violencia. Debe de realizar un trabajo de campo exhaustivo que permita al juez o al tribunal establecer las medidas que son importantes dictar y que reparen a la víctima dignamente. Y modificar, cuando hablamos de transformadora, es modificar las causas que dieron origen a que la víctima sea tomada como víctima. El SAI, como buenas prácticas, rinde informe de medidas realizadas durante el proceso penal, se comunica con las víctimas para saber su sentir. No podemos trabajar reparación digna sin habernos comunicado con las víctimas, sin haber conocido su contexto, sin saber qué necesitan para salir de ese aspecto en donde están. El SAI de Chimaltenango ha presentado informes muy especiales en donde describe que ha buscado ayuda, que ha derivado, que ha dado atención médica. Y termino en este femicidio. Cuando entramos a reparación digna, recuerdo muy bien que cuando empezamos a ver el aspecto de salud, porque la víctima había quedado muy grave, resulta que ya se había coordinado toda esa parte
la víctima ya había ido a terapia, ya había recibido la asistencia médica, ya había sido sometida de forma gratuita a través de los enlaces que consiguieron el sistema de atención integral, todo lo relativo al aspecto de salud, que cuando se dictó la sentencia, el aspecto de salud ya estaba finalizado. Habían otras medidas que dictar, que se dictaron, pero el aspecto de salud ya de cierta manera el Estado, tal vez no de forma directa, sino indirecta, había cumplido con la víctima. Imagínense que una víctima espere una sentencia firme para que sea reparada dignamente si es su salud la que está de por medio. Les agradezco por su atención y le dejaré el espacio a la persona que me lo cedió.